Video tutorial de Tableau. Tableau es una herramienta que se especializa en la inteligencia de negocios para poder empezar a transformar bases de datos desde aquellas que pueden verse como pequeñas, ¿verdad? O minúsculas hasta aquellas que pueden ser compuestas por diversas bases de datos para poder empezar a transformar esos elementos en presentaciones atractivas, accesibles y coherentes para los clientes que pueden empezar a tomar decisiones estratégicas con base en los gráficos que se pueden llegar a presentar dentro de una determinada situación, una determinada problemática o algún fenómeno de interés que se puede examinar desde el punto de vista de los datos. En ese sentido, este tutorial brinda una introducción de cómo empezar a utilizar la plataforma y cómo empezar a construir un dashboard con ella. Un dashboard es una visualización que aglutina diferentes gráficos con los cuales se puede empezar a ver una aproximación de un fenómeno que puede o pudo haber sido trabajado desde el punto de vista de los datos. Como se puede ver en la pantalla, aquí se puede ver cuál es el menú introductorio de Tableau, donde básicamente está conformado por tres elementos. Conectar, donde básicamente nosotros podemos conectar diferentes tipos de extensiones o cubos, como se le conoce a los compendios de diferentes bases de datos que se empiezan a consolidar para empezar a tomar decisiones estratégicas, donde nosotros podemos conectarnos desde el propio servidor de Tableau hasta archivos que nosotros podamos llegar a tener, como un Excel, un archivo de texto que es un punto CSV, un archivo JSON, un PDF, también otros archivos espaciales o estadísticos, ¿verdad? También se puede conectar con otros servidores como MySQL y Oracle. Abrir, que básicamente hace un compendio de cuáles han sido los últimos libros de trabajo. Un libro de trabajo básicamente es un archivo de Tableau a través del cual se ha empezado a trabajar una serie de datos para transformarlos en visualizaciones atractivas, accesibles y coherentes para los clientes. Estos son algunos de los libros de trabajo que nosotros hemos llegado a trabajar desde la compañía, ¿verdad? Y por último tiene un apartado de Descubra Más, donde básicamente nos invita a poder empezar a ver qué otros elementos de capacitación y recursos nos puede brindar la plataforma, de tal forma que nosotros podamos empezar a trabajar. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un archivo que ya fue trabajado por la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde. Este se especializa más que todo en ver cuál es el estatus de las solicitudes de información que tuvo el portal Gobierno Abierto durante su existencia para los años 2012 y 2013. Para eso nosotros tenemos que posicionarnos en la opción conectar a un archivo y luego vamos a seleccionar la opción Microsoft Excel. Este archivo se encuentra en su aula virtual y básicamente está denominado como ejercicio de introducción a la visualización de datos. Damos clic acá y automáticamente nos va a presentar los diferentes elementos a través de los cuales nosotros tenemos que empezar a buscar en nuestro escritorio y en nuestra computadora dónde es que tenemos ese archivo. En mi caso, que ya lo tengo sistematizado, lo tengo en el taller 5, ¿verdad? Entonces damos clic acá y, y empezamos a buscar dentro de nuestras carpetas, ¿verdad? Y en ese caso vamos a trabajar este que se llama solicitud de guión bajo información. Una vez nosotros hemos seleccionado el archivo, le damos abrir y prácticamente Tableau nos muestra una siguiente ventana donde nosotros podemos ver básicamente cuáles son las hojas que conforman este archivo. En nuestro caso, como se fijan y como vimos en la sesión pasada de limpieza y transformación de datos, es sumamente esencial contar con una copia y un original de la base de datos que vamos a trabajar. En ese caso, como ya tenemos limpia la copia, ¿verdad? Vamos a seleccionar copia y lo vamos a arrastrar acá. Y entonces, como ustedes pueden ver, presenta una previsualización de cuál es el contenido de cada uno de los registros que tiene cada uno de los campos, ¿verdad? Entonces, si nosotros confiamos plenamente en que esto está correctamente limpio, nosotros podemos proceder a lo que se conoce como la hoja de trabajo que me indica a continuación la plataforma Tableau. Si se fijan, de un solo resalta que la información está lista para ser trabajada porque me está invitando a ir a la hoja 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos de acuerdo con lo que se acaba de visualizar, procedemos a ir a lo que se conoce como la hoja 1. Entonces damos clic acá
y vemos una tercera interfaz de la plataforma. Básicamente, este es el entorno de trabajo de Tableau, donde nosotros podemos empezar a sistematizar la información de tal forma que podemos empezar a crear visualizaciones. En este sentido, la base de datos queda acá compilada, se conoce como datos, donde nosotros tenemos la base de datos madre de donde se obtuvo la información, dimensiones, que son aquellos campos cualitativos que puedan llegar a ser visualizados por medio de las medidas. Las medidas básicamente son los elementos cuantitativos que tiene nuestra base de datos y donde básicamente nos vamos a regir por lo que se conoce como cantidad de casos, ¿verdad? También tiene otros elementos, ¿verdad? Nosotros podemos retroceder en los pasos, podemos guardar, podemos añadir otras fuentes de datos, podemos detener una actualización automática en caso de que esté en vivo el tablero, ¿verdad? Podemos añadir otra hoja de trabajo. Recordemos que una hoja de trabajo es donde solo va a estar compilada una visualización de datos que va a comprender lo que se conoce como un dashboard. También tenemos otros elementos a través de los cuales podemos duplicar lo que se haga aquí y poderlo replicar en otra visualización de datos. También podemos acomodar la vista según sea nuestra necesidad de visualización, ¿verdad? Puede ser estándar, ajustar anchura, ¿verdad? Que básicamente que ajusta el ancho de nuestra visualización, la altura, el alto y la vista completa, que empieza a ajustar el ancho y el alto automáticamente según sea la necesidad que nos comprende, ¿verdad? También tenemos las marcas que básicamente nos van a ayudar, por ejemplo, a poder ver los colores de diferentes opciones que nosotros trabajemos. El tamaño, donde básicamente podemos ajustar el tamaño entre más grande y más chico según la visualización de datos que nosotros necesitemos. Texto, que básicamente es la incorporación de leyendas de texto o ciertos elementos identificativos que se puedan visualizar a través del gráfico. Detalle ayuda a pulir más que todo ciertos elementos de precisión dentro de la visualización de datos y la descripción emergente, que básicamente cuando la persona posiciona el cursor dentro de un gráfico, se puede ver algún texto que ilustre cierta situación que ayude a entender cuál es el fenómeno que se está visualizando en el momento, ¿verdad? También es sumamente necesario que nosotros comprendamos qué es mostrarme. Mostrarme básicamente es una serie de visualizaciones predeterminadas que tiene Tableau y que nosotros podemos empezar a utilizar para poder visualizar los datos. También tenemos el apartado hoja, ¿verdad? Donde básicamente tenemos lo que se conoce como un titular a través del cual nosotros podemos empezar a compilar información y tenemos columnas y filas, ¿verdad? Las columnas básicamente es donde nosotros empezamos a sistematizar la información de tal forma que se encuentre ubicada, ¿verdad? Se encuentre ubicada verticalmente y las filas que básicamente nos ayudan a sistematizar información de forma horizontal, ¿verdad? También hay ciertos elementos que se pueden empezar a visualizar por medio de las dimensiones y medidas. Y en ese caso, lo primero que tendríamos que hacer, según la visualización de datos, ¿verdad? Es que nos gustaría saber, por ejemplo, cuántos casos o cuántas solicitudes presenta cada institución presentada dentro del tablón. En ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a arrastrar a institución hacia este campo, perdón, y vamos a arrastrar cantidad de casos a la marca texto. Y como ustedes pueden ver, nosotros ya podemos ver una previsualización donde cómo se empiezan a presentar cada uno de los casos que tienen cada institución con respecto a las solicitudes de información. Si nosotros quisiéramos hacer una tabla con esto sería básicamente un error porque la información se encuentra desordenada según la cantidad de solicitudes y requerimientos y aunque se encuentre ordenada alfabéticamente como se presenta acá. Entonces, si nosotros quisiéramos ordenarlo, ¿verdad? Por la cantidad de casos, tendríamos que ir a esta columna, ¿verdad? Que se conoce como descendente y nos va a ordenar los casos de mayor a menor. Le damos clic acá y ya tenemos cómo se presentan los casos por institución. Esto podría ser una visualización sumamente interesante para una persona que quiere ver una tabla, pero en nuestro caso no nos sirve este tipo de información
porque no ayuda a un cliente o posible lector a entender un fenómeno de la situación de un solo vistazo. Por eso vamos a hacer lo siguiente. Nos posicionamos en el apartado Mostrarme y aquí ya podemos ver una serie de visualizaciones que se encuentran disponibles. Si ustedes se fijaron previamente, todo esto estaba con este tipo de colores, eso significaba que no estaba accesible. Y en nuestro caso, ¿verdad? Nos presenta las siguientes visualizaciones disponibles. El pie es uno de los más recurrentes elementos de visualización que existen tanto en medios de comunicación, informes de agencias de publicidad y otros requerimientos a través de los cuales se empieza a sistematizar información. Es básicamente la vieja confiable, la visualización, pero en nuestro caso, como queremos presentar elementos novedosos de análisis, se pueden usar los siguientes elementos. Podemos utilizar el mapa de árbol, que básicamente es un gráfico de visualización que nos ayuda a entender cómo se presenta un fenómeno de mayor a menor, como el caso que tenemos, que se presenta de la siguiente forma, donde básicamente los colores nos empiezan a guiar cuál es el menor caso y cuál es el mayor caso. Esta es una opción que ustedes pueden empezar a utilizar para visualizar información, pero en este caso personal, ¿verdad? A mí me gusta más que todo las burbujas agrupadas. ¿Por qué? Porque le empieza a dar un tono de visualización muchísimo más atractivo a lo que se le está presentando al cliente. En este caso tendríamos que pulir ciertos elementos de la visualización. En primer lugar, yo corregiría la visualización, pondría vista completa para que se pueda ver todo el gráfico de visualización dentro de cualquier dashboard que nosotros vayamos a utilizar. Luego, arrastraría cantidad de casos a la variable color, porque esto nos ayudaría a poder entender cómo se presenta el fenómeno de mayor a menor. Y por consiguiente trataría de arreglarlos en orden descendente. ¿Por qué? Porque nos podría empezar a ayudar a ver el fenómeno de mayor a menor. Hacemos esto y ya tenemos nuestra primera visualización de datos. Una cosa que tenemos que empezar a ver es que todavía esto se encuentra un poco sucio. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, esto puede presentarse dentro de la visualización de datos, ¿verdad? Que es algo que nosotros tenemos que corregir, ¿verdad? Y también si se fijan, la descripción emergente se encuentra completamente sucia. Entonces, para corregir esto vamos a hacer lo siguiente. Nos posicionamos en descripción emergente y le damos doble clic. Aquí si se fijan, les muestra los campos a través de los cuales se presenta la descripción emergente, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, si nosotros llegásemos a publicar este dashboard en internet, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a desactivar estos botones porque a veces se presenta una situación donde aparecen unos controles debajo de la descripción emergente y eso es un error de visualización para alguien que lo vea en el teléfono o en la computadora. Y luego vamos a pulir estos campos, ¿verdad? Si se fijan, está completamente sucio, ¿verdad? Nosotros podríamos dejarlo así, pero también podríamos adaptar la descripción emergente según sea nuestra necesidad de visualización. Entonces vamos a editar acá y vamos a poner, por ejemplo, institución, tubo, corregimos acá, seleccionamos y editamos. Y si nosotros queremos ver cómo quedó nuestra descripción emergente, podemos darle clic en vista previa y podemos empezar a ver cómo queda. Si se fijan, queda un poco mejor, se ve de una mejor forma y también nos ayuda a que cualquier posible lector o cliente de la visualización pueda verlo de una forma más atractiva y más informativa. Si nosotros estamos de acuerdo con eso, damos clic en aceptar y prácticamente ya tenemos nuestra primera visualización de datos. Si nosotros deseásemos corregir esto ya de un solo en esta hoja de trabajo, podemos hacer lo siguiente. Damos doble clic acá y al igual que pasó en el caso anterior, ¿verdad? Nosotros podemos editar la hoja
de tal forma, ¿verdad?, que el cliente o algún posible lector pueda empezar a tener una noción de qué implica ese gráfico dentro de la visualización. Entonces, en ese sentido, le vamos a poner casos por institución y vamos a invitar al posible lector, ¿verdad?, a que pueda interactuar con el gráfico en una opción que nosotros vamos a ver a lo largo de este tutorial. Entonces, vamos a poner casos por institución. Y en este caso vamos a invitar al lector a que juegue con el gráfico, ¿verdad? Vamos a editar un poco el gris porque casi no se ve. Lo vamos a hacer en otro tipo de tipografía para establecer una diferenciación e importancia entre la indicación y el titular. Y si estamos de acuerdo, daremos clic en aceptar. Y si se fijan, ya tenemos nuestra primera visualización de datos. Ahora bien, algo que también presenta esta visualización de datos es que nosotros podemos empezar a ver, por ejemplo, cuál es el estatus de cada solicitud. Y, por ejemplo, podemos pasar a la siguiente hoja donde podemos empezar a ver ese tipo de situación. Algo que sí les recomiendo sumamente es que traten de renombrar cada hoja de trabajo en la cual ustedes empiecen a generar una visualización de datos de tal forma que puedan identificar qué hay en cada hoja de trabajo. Muchas veces la gente le pone hoja 1, hoja 2, hoja 3 y al momento de pasárselo a algún compañero o a alguna persona que quiera empezar a trabajar una visualización de datos, empiezan a generar ciertos inconvenientes que generan problemas a la persona que recibe el segundo archivo, la segunda versión del archivo. Por eso les recomiendo que la renombren y para eso vamos a dar doble clic acá. Si se fijan, se sombreó y le vamos a poner casos por institución. Eso ya me permite saber a mí y a cualquier posible usuario o visualizador de datos que se dedique a retocar este tablero si hay algún error o hay alguna visualización adicional por añadir, que ese gráfico apela a los casos por institución. Ahora bien, como les estaba comentando, estamos hablando de que también nos interesa cuál es el estatus de la solicitud según cada institución. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a dar clic acá, que básicamente es una nueva hoja de trabajo, y vamos a generar un estatus de solicitud. En ese caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Si se fijan, esto es todo, estos son todos los estatus que presenta la base de datos, ¿verdad? Desde requerimientos de datos personales hasta el total de solicitudes recibidas. Incluso si les parece que esto está un poco apiñado, podemos ir acá y dar clic en vista completa y ya podemos verlo de una mejor forma para aquellos que tenemos algún problema de la vista o no nos gusta trabajar de forma apiñada. Y vamos a rastrear cantidad de casos acá. Si se fijan, se presenta una situación similar a la que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? En la sesión pasada, en la hoja pasada. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a dar clic acá, descendente, y ya lo tenemos ordenado, ¿verdad? Entonces podemos ver que está ordenado de mayor a menor. Esto nos ayuda a poder sistematizar la información de una forma más ordenada, por ejemplo, y a poder entender cómo se presenta el fenómeno de una forma un poco más desestructurada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aquí yo lo que recomiendo también es que pongan estatus de la solicitud por acá, que lo vamos a utilizar en otro apartado de hoja, ¿verdad? Y también nos podemos ir a mostrarme y aquí podemos ver qué elementos nos podrían servir. En este caso yo recomiendo el gráfico de barras descendente porque es aquel que nos podría ayudar de una mejor forma a entender el fenómeno. Incluso la Tableau ya nos empieza a decir que este es el más idóneo para empezar a visualizar esta información. Damos clic acá. Si se fijan, me lo volvió a desordenar, pero eso no es ningún problema, ¿verdad? Incluso me lo apiñó, cosa que no queremos. Damos vista completa y para ordenar volvemos a hacer lo mismo que les había enseñado la vez pasada. Nos vamos a la opción descendente y ya está ordenado tal cual lo queremos.
Esto es sumamente interesante porque ya nos empieza a decir cómo se presenta el fenómeno, de tal forma que podemos entender cómo se empieza a presentar. Incluso nos hace unos encabezados que si nosotros no los quisiéramos, porque ya se entiende cómo se presentan, podemos dar clic derecho acá y podemos dar clic acá, perdón, clic izquierdo y podemos poner, perdón, clic derecho y le damos ocultar etiqueta de campos para filas. Y esto ya nos deja un poco más limpia la visualización. En este caso sí lo podemos dejar porque básicamente si le quitamos cantidad de casos no se entiende que es 18.000, 20.000, 34.000 o 0 casos. Incluso podemos editar esto. Si se fijan, puede que algunas personas no entiendan a qué se refiere esto. Entonces podemos dar aquí en formatear, clic derecho, formatear. Y básicamente nosotros podemos empezar a editar el apartado eje, donde podemos empezar a colocar los números tal cual nosotros lo desearíamos. En este caso lo hace automático, pero yo recomiendo que lo puedan hacer de una forma personalizada. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a subir este trabajo a internet, el problema de Tableau es que a veces confunde los puntos con las comas, ¿verdad? Entonces, si ustedes le dejan coma en el archivo y lo suben a internet, le va a poner en lugar de 2000 con una coma intercalada, va a poner 2.000. Y cualquier persona que lo vea en internet va a decir que es 2.00, ¿verdad? Y eso se interpreta como un número entero. Entonces, ya dado que ya lo personalizamos, ¿verdad? Y estamos de acuerdo con lo que se ha canalizado, le damos cerrar acá, le damos deshacer clic acá, con un clic izquierdo y ya lo tenemos. Igual si quisiéramos cambiar el color de nuestra visualización, ¿verdad? Podemos arrastrar cantidad de casos a color y si se fijan se parece un poco, ¿verdad? A esta visualización y podríamos cambiar el color. ¿Cómo podríamos cambiar el color? Le damos clic acá, editar colores y aquí nosotros podemos escoger cuál es el tipo de color que más apela, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Como nosotros queremos establecer una diferenciación entre el gráfico anterior, no podemos escoger el azul. Entonces se pueden utilizar otros colores neutros como café y gris para indicar que es un gráfico diferente, pero que también es complementario a la primera visualización. Damos clic en gris. Si se fijan, les hace una paleta similar a esta que se está presentando. E incluso podemos escalonarlo, ¿verdad? Podemos poner cuántas tonalidades nosotros querramos, ¿verdad? Podemos generar hasta 10 pasos, ¿verdad? Perdón, podemos generar los pasos que nosotros creamos necesarios, ¿verdad? En este caso creo que son un total de 13, entonces quizás podríamos generar unos 13 pasos y si se fijan ya creó la escaleta de colores según los pasos que yo le he dado. También podemos generar un inverso que básicamente de menor a mayor establece la escala de colores, pero en nuestro caso nos parece necesario que el que tenga mayor cantidad de casos sea el que tenga más color. Entonces nosotros podemos estar de acuerdo con eso, le damos clic en aceptar y ya tenemos nuestra visualización de datos de mayor a menor. Si se fijan, hay una tendencia de mayor a menor. Por lo general, hay algunos clientes que son tanto perezosos o haraganes en la consulta de información. Entonces, a veces les gusta ver, por ejemplo, la numeración de cada uno de estos elementos presentados de vistazo. En ese sentido, nosotros vamos a arrastrar cantidad de casos a etiqueta y si se fijan, ya se presentan los casos según el orden descendente que nosotros habíamos creado previamente. Esto nos da un poco más de estatus, ¿verdad? E incluso un poco más de elegancia a la hora de visualizar. Y también algo que sí les recomiendo y que es sumamente importante, ¿verdad? Es que pulan siempre las descripciones emergentes, ¿verdad? Si lo vamos a subir a internet, recordemos quitar estos dos clics y también podemos empezar a generar una visualización con esto que tenemos en la mesa, ¿verdad? Recordemos que nosotros también queremos que la gente pueda identificar, ¿verdad? Cuántos de estos requerimientos fueron presentados por cada una de las instituciones, ¿verdad? Entonces, para pulir esa descripción emergente, ¿verdad?
Vamos a arrastrar acá institución. Aquí no aparece, pero nosotros podemos insertarla, ¿verdad? Y sobre esa base vamos a insertar, si se fijan acá, insertar institución. Y ya me aparece el campo tal cual yo lo había sistematizado. Algo que también nosotros podemos poner, ¿verdad? Es empezar a pulir esto, ¿verdad? Y poner institución tubo. Perdón, aquí creo que tenemos que corregir la visualización, ¿verdad? Entonces, no, dado que vamos a utilizar institución en el titular, que es algo que les voy a enseñar después, ¿verdad? Vamos a poner status, acumuló, le damos a aceptar y ya está mejor. Si se fijan, Tableau también les toma en cuenta los enters, entonces tratemos de pulir eso y ya nos queda como quedaría la visualización en dado caso alguien quiera consultar los casos posando el cursor sobre la visualización. Aquí también podemos empezar a pulir, ¿verdad? Esto. Entonces lo que podríamos hacer, ¿verdad? Es pulir esto, o sea, básicamente le di doble clic y le doy copiar, control C o command C según sea su computadora. Volvemos a la hoja y aquí podemos poner el apartado siguiente. Casos por status en. Y aquí sí es necesario que ustedes pongan institución. Aquí aparece un asterisco, eso significa que va a tomar en cuenta, ha tomado en cuenta todas las instituciones que se encuentran implicadas dentro de la visualización de datos que nosotros estamos trabajando y para poder identificar, ¿verdad? Cada una de estas visualizaciones, ¿verdad? Vamos a renombrar esta y vamos a poner casos por status. Y aquí ya tenemos dos visualizaciones de datos con las cuales ya podemos empezar a crear lo que se conoce como un dashboard. Estas hojas de trabajo conformarán lo que se conoce como un dashboard. Entonces vamos a dar clic acá, que básicamente nos va a crear un dashboard. Y esto es básicamente un canvas en blanco donde nosotros podemos arrastrar cada una de las hojas de trabajo con las cuales vamos a empezar a trabajar. Entonces en ese sentido, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rastrear la primera y si se fijan, básicamente se encarga de posicionar toda la visualización de datos en este apartado, ¿verdad? Esto es un error de visualización porque básicamente este espacio en blanco es un desperdicio de visualización. Entonces la ventaja de Tableau es que básicamente nosotros podemos arrastrar y empezar a poner la visualización donde nosotros, los elementos de la visualización donde nosotros podamos ver cómo podemos reacomodar estos elementos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo se actualizó este elemento, pero ahora vamos a incorporar este. Entonces si se fijan aquí, ya tenemos que empezar a acomodar porque esto no tiene que ver con esto. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si se fijan, va a acomodar la leyenda de color acá. Nosotros arrastramos y prácticamente ya empezamos a tener dos visualizaciones sumamente diferentes que nos empiezan a contar básicamente cuál es la narrativa de la visualización que se está presentando en esta situación. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que hacer ciertos complementos de la visualización de datos para poder terminar de dar un fino acabado a lo que nosotros queremos.
¿qué es lo que nos haría falta aquí? Necesitamos lo siguiente, necesitamos un titular que pueda indicar a la gente de qué van los gráficos, necesitamos generar indicaciones que le permitan a la gente entender de qué es lo que tiene que hacer con cada uno de los elementos que se presentan en la visualización. Necesitamos también filtros de datos que permitan a la gente empezar a filtrar la información de tal forma que pueda tomar una decisión clave con respecto a eso. Y finalmente tenemos que poner la fuente de donde obtuvimos esta visualización de datos. ¿Por qué es esencial poner la fuente? Primero, porque nos da credibilidad de que nosotros consultamos la información. En segundo lugar, nos ayuda a poder establecer que la información viene de una fuente confiable y no es producto de alguna noticia falsa o algún chambre de redes sociales. Y en tercer lugar, nos empieza a dar un posicionamiento como investigadores orgánicos de los datos y que no nos inventamos esos elementos con los cuales estamos construyendo una visualización. Entonces, para poder empezar a trabajar eso, nosotros vamos a trabajar con estos elementos, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes elementos que nos presentan aquí y básicamente los primeros elementos que necesitamos son del componente texto. Entonces, vamos a dar clic acá y básicamente Tableau nos abre un procesador de texto donde nosotros podemos empezar a visualizar la información. En este caso, como necesitamos que sea un titular, le vamos a poner letra grande y le vamos a poner un titular en negrita, ¿verdad? Entonces, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Son estatus de solicitudes del portal Gobierno Abierto de El Salvador para los años 2012 y 2013. Si estamos de acuerdo con el titular, le damos a aceptar y este aparece automáticamente aquí. Y al igual que los gráficos, ¿verdad? Nosotros podemos arrastrarlo de tal forma que empiece a presentarse nuestra visualización. Si se fijan, es un poco grande la tipografía. Nosotros podemos darle doble clic y empezar a ajustar la tipografía de texto como si pudiéramos trabajarla en un procesador de Word. Y ahí está. Ya tenemos nuestro titular. Ahora, ¿qué más falta? Falta un indicativo que le ayude a la gente a trabajar los filtros. Un filtro es algo que te ayuda a poder empezar a hacer consultas más pormenorizadas o más personalizadas con respecto a los intereses que tiene la persona sobre una determinada temática en cuestión. Entonces, en ese caso, vamos a volver a ir aquí a texto. Este sí podemos dejarlo pequeño, ¿verdad? Y podemos dejarlo con letra book, ¿verdad? Y en ese caso nosotros podemos generar algo que se conoce como indicaciones, ¿verdad? Entonces podemos usar, ¿verdad? Podemos poner, utilice el gráfico casos por institución y descubra la situación de requerimientos, fleca, solicitudes del portal Gobierno Abierto para 2012 y 2013. También puede explorar vía filtros y vamos a generar algo con lo cual la gente pueda empezar a consultar los filtros. Algo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es que ya le podemos dar nuestra propia personalización a cada uno de los elementos. Podemos utilizar esto. También podemos utilizar cursiva para que no se vea como una reiteración de el gráfico que se encuentra abajo, ¿verdad? Y también podemos empezar a utilizar ciertos elementos que le ayudan a la persona a ver cómo puede consultar la información, ¿verdad? Si estamos de acuerdo con lo que nosotros acabamos de escribir, podemos darle clic a aceptar y ya nos presenta el indicativo que está acá. Perdón por adelantarme, pero quería acomodarlo. Entonces le damos acá. Nosotros ya podemos colocarlo acá. Y también, si se fijan, podemos empezar a colocar filtros aquí. ¿Qué es lo que se hace con los filtros? Básicamente se puede generar lo siguiente, ¿verdad? Nosotros podemos atraer ciertos filtros a la mesa, ¿verdad? Y en este sentido nosotros necesitamos dos tipos de filtros. El institución y estatus por solicitud. Entonces,
Para traerlos, hacemos lo siguiente. Nos posicionamos en el gráfico, vemos este menú desplegable que dice más opciones, buscamos el apartado filtro y aquí está institución. Y automáticamente me van a salir todas las instituciones de la siguiente forma en un filtro. Si se fijan, le di doble clic por si quiero editar el titular, ¿verdad? En este caso no, porque ya lo estoy invitando a la gente a explorar. Y vamos a modificar esto porque por economía del espacio esto es un error de visualización. Le damos al igual que gráficos más opciones. Y en nuestro caso necesitamos una lista desplegable, que básicamente nos permite que el posible usuario pueda comparar cómo se encuentra cada institución en alguna situación, dependiendo de cuál sea su consulta. En este caso voy a dejar todos y voy a colocar filtro acá. Si se fijan, ya va embonando lo que yo fui indicando, ¿verdad? Se me fue un error de ortografía. Con lo que está presentándose del lado izquierdo de la pantalla. Igual necesitamos los estatus. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Más opciones, filtros, estatus de la solicitud. Vamos a hacer lo mismo, una lista desplegable y arrastramos aquí. Y si se fijan, ya tenemos dos filtros con los cuales las personas pueden empezar a hacer sus consultas personalizadas, ¿verdad? De la forma que ellos estimen conveniente. También podemos hacer interconexiones entre los filtros. ¿Qué quiere decir esto? Que afecte a los dos gráficos por igual. Para eso nos vamos a más opciones dentro de cada uno de los filtros. Aplicar a las hojas de trabajo. Y podemos generar y podemos seleccionar hojas de trabajo seleccionadas. Y aquí nos dice que podemos aplicar a esta y a esta. Le damos clic en aceptar. Y ya podemos empezar a ver la situación dentro de las dos instituciones. También igual estatus por solicitud, ¿verdad? Aplicar las hojas de trabajo, hojas seleccionadas y ponemos la hoja 1. Vamos a aceptar y ya también el gráfico afecta, este filtro, perdón, afecta a este por igual. Algo que nosotros tenemos que ver también al momento de empezar a ver esta visualización de datos es que, por ejemplo, un gráfico puede filtrar a otro por medio de lo que se conoce como una acción. Una acción básicamente es una forma a través de la cual vos podés generar filtros, podés generar consultas o podés generar ciertos elementos que empiecen a generar un dashboard muchísimo más dinámico con respecto a cómo se empieza a visualizar cierto tipo de información. Entonces, en ese caso, vamos a hacer que este gráfico influya sobre este. Y para eso nos vamos a Dashboard, Acciones, y vamos a colocar Añadir acción. Quiero que sea de filtro, puede ser de resaltado, que básicamente empieza a generar un efecto de llamar la atención sobre cierto elemento de gráfico, ir a una URL que básicamente nos saca de ciertos elementos de la visualización y nos transporta a una página web específica, ir a una hoja que básicamente nos lleva a una visualización dentro de una hoja. También podemos cambiar ciertos parámetros o valores de conjunto a través de los cuales se empieza a ver ciertos elementos compuestos de la visualización de datos, pero en este caso nos interesa filtro. Le damos clic acá y básicamente nos empieza a generar un origen y un destino. El origen es básicamente de dónde va a salir la afectación o la acción que yo quiero que se haga dentro de una visualización de datos y el destino es aquel que va a ser afectado dentro de la visualización de datos. Si se fijan, puede ser dentro de más dashboard o dentro de más hojas, pero en este caso nos interesa el dashboard 1. Entonces, en este caso, yo lo que recomiendo también es que nombren el filtro, porque a veces uno usa filtro 1, filtro 2, filtro 3, filtro 4. En ese caso le vamos a poner casos por institución,
filtra estatus o institución filtra estatus. Entonces damos clic acá, quiero que lo seleccione, ¿verdad? Y donde básicamente quiero que muestre todos los valores. O sea, aquí básicamente si yo le dejo borrar la selección y dejar el filtro va a quedar perenne, pero yo no quiero que se quede así. Entonces le voy a poner mostrar todos los valores cuando yo deshaga la acción. Y como les había comentado en el origen, yo quiero que este afecte a este. Por ende le voy a dar clic a deshacer clic aquí y le voy a dar deshacer clic acá. Y entonces así se ve que esta hoja va a afectar a la segunda. Le doy clic acá en aceptar. Aquí ya me queda y le doy a aceptar. Y ahora tendría que modificarse de alguna u otra forma este gráfico sobre este. Por ejemplo, voy a dar clic y si se fijan ya se vio afectada la segunda hoja. Si yo quisiera deshacer esto, doy clic acá y vuelve a la normalidad. Doy clic acá y ya se pueden ver cuántos casos tiene. Doy clic acá, se deshace. Doy clic acá, se vuelve a hacer. Se deshace, se hace, se deshace. Y ya con esto ustedes empiezan a tener lo que se conoce como una noción de visualización. Por último, y no menos importante, vale la pena recalcar, ¿verdad?, que hay que generar un campo de texto donde básicamente se le empiece a decir al usuario, ¿verdad?, de dónde se sacó esa información. Como les comentaba previamente, esto fue sacado de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, ¿verdad? Y lo que necesitamos hacer a continuación es lo siguiente. Tenemos que dar clic a la variable texto y vamos a colocar el apartado fuente. Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Igual podemos hacer lo que habíamos hecho la vez pasada, ¿verdad? Podemos editar, podemos incluso hacerlo un poco más grande si fuera necesario, ¿verdad? Para poder resaltar de dónde sacamos la información. Aparece acá y lo ideal, como veíamos en la diapositiva de la presentación de la clase, es que se ponga al final de la visualización. Podemos hacerlo un poco más grande, ¿verdad? Para que tenga un poco más de plusvalía esto que estamos visualizando, ¿verdad? Podemos hacerlo un poco más así. Perdón, que no se pudo hacer. Si no se puede hacer, podemos seleccionar acá. Y podemos dejarla así o podemos dejarla así para que tenga un poco de mayor peso visual, según sea la necesidad de visualización. O incluso podríamos dejarla así. Aunque de mi gusto quedaría mejor así. Y aquí tienen una visualización de datos que las personas ya pueden empezar a trabajar y empezar a sacar sus propias conclusiones en torno a cómo fueron los estatus de solicitud del portal Gobierno Abierto de El Salvador para los años 2012 y 2013. Algo que sí les recomiendo, ¿verdad? Antes de cerrar el archivo, ¿verdad? Es que le puedan renombrar el dashboard y colocar, por ejemplo, estatus por casos, perdón, casos por institución, estatus. Lo ideal siempre que antes de que se lo vayan a compartir a alguien es que pongan primero el dashboard y luego las hojas con las cuales lo utilizaron. En segundo lugar, lo que les recomiendo es que hagan una extracción de la base de datos. ¿Qué significa eso? Que ahorita como yo estoy trabajándolo en mi computadora, no hay ningún problema, pero si ustedes le llegan a pasar el archivo a alguien, puede generar algún problema porque no tiene la base disponible. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar clic derecho acá a la base, le vamos a poner extraer datos. Aquí nosotros podríamos filtrar todos aquellos datos que quisiéramos o no quisiéramos, pero en nuestro caso, como todo nos interesa y nos atañe, le vamos a dar clic en extracción.
Aquí les va a generar cómo se guardaría la extracción, ¿verdad? Te pone copias, solicitudes, fuentes de datos. Ustedes pónganlo donde mejor tengan acceso a la extracción de datos. Y eso lo que va a hacer es que va a generar una copia de esa base de datos con la cual nosotros trabajamos. Le vamos a dar clic en guardar. Y si se fijan, esto ya cambió. Ya no presenta solo un cilindro, sino dos y con un chequecito azul. Eso significa que ya fue extraído el archivo de datos con el cual se generó esta visualización. Ahora, antes de cerrar, lo que les voy a recomendar es lo siguiente. Váyanse al menú archivo, ¿verdad? Y le van a dar guardar como al tablón. Esto es algo que tuve que haber hecho previamente porque a veces el programa crashea como Illustrator o Photoshop. Entonces siempre les recomiendo que vayan guardando el archivo según sea la necesidad de visualización. En este caso, ¿verdad? Lo vamos a guardar donde sea más inmediato el acceso, ¿verdad? Archivos. Y vamos a guardar el libro de trabajo como un libro de trabajo empaquetado de Tableau. ¿Qué significa eso? Que no solo cambia la extensión del archivo, sino que también crea un libro empaquetado que puede ser consultado en cualquier computadora a través de la cual pase el archivo. Entonces, si se lo pasan a alguno de sus compañeros o a algún cliente o a alguna persona que precise consultar la información, pues no habría ningún problema en torno a la visualización de datos que se está presentando. Entonces vamos a renombrar el archivo y le vamos a poner solicitudes info 2012-2013. Le damos guardar y ya cambió el titular, ya no dice, por ejemplo, libro 1, ¿verdad? Sino que dice Tableau. Y si lo queremos consultar, está en el apartado taller 5, archivos, solicitudes de información. Si se fijan, aquí me creo la copia de la extracción por cualquier elemento que nosotros necesitemos precisar y aquí queda el archivo.